San Marcos capítulo 16, versículos del 14 al 18. Dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Leemos los dos versículos finales. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Llama mucho la atención en estos momentos en que el Señor ya estaba como para ir al cielo, ascender, y dice que se le apareció a ellos y que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Mira, los discípulos, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Sí, de todas maneras es incomprensible, no lo podemos entender, porque Jesús les había dicho cómo iban a ser las cosas, les había dicho que Él iba a padecer, que iba a morir, y que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos, que iba a resucitar, y sin embargo ellos estaban como si no se les hubiera dicho absolutamente nada. Sin embargo, a pesar de esto, y esto es lo que llama la atención, es que Jesús no les dijo, después de esta palabra, no les dijo: bueno, váyase cada uno a su casa, no me sirven para nada. ¿No es? ¿No? Si hubiéramos sido nosotros, capaz que le damos de baja. Estos no sirven para nada. Sin embargo, a pesar de esto, el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué grande es el amor y la misericordia del Señor. El Señor había preparado a este puñado de hombres con sus fallas, con sus problemas, con sus limitaciones y aún con sus incredulidades. Sin embargo, Él los había escogido para una misión, no solamente para que fueran salvos, sino para que nada menos pudieran continuar su obra aquí sobre la tierra. Solamente se perdió el hijo de perdición. Me estoy refiriendo a Judas Iscariote. Pero los demás, aún aquel que lo negó, me refiero a Pedro, tuvo la oportunidad de arrepentirse y el Señor lo recibió con sus brazos de amor y de misericordia. Ahora bien, lo importante es que ellos debían hacer lo que el Señor les había encomendado. El Señor les dijo: van a predicar, el que cree y se bautiza, da el paso de fe, de obediencia, de testimonio, este va a ser salvo. Y los que no creen, no hay otro camino, no hay un camino intermedio, no hay un limbo. No hay un lugar donde va a quedar en el medio de la situación. El que no creyere será condenado.
Pero dice, estas señales seguirán a los que creen. Y ahí dice algunas de las cosas que iban a suceder cuando ellos comenzaran a moverse. No las iban a ver estando ellos amontonados en Jerusalén. No iban a poder ver la mano poderosa de Dios mientras estuvieran allí como hombres asustados, refugiándose y temiendo. Iban a ver estas señales cuando ellos salieran a predicar y anunciar el mensaje del Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Podríamos poner el en mi nombre en cada una de estas cosas, ¿no? En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Y en mi nombre, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él es el que hace las obras. Él es el que mueve su mano de poder. Ellos debían solamente anunciar el mensaje, predicar la palabra del Señor, anunciar el mensaje del reino. Y el Señor estaría confirmando la palabra de ellos con las señales. Él sería el hacedor de estas señales. Y dice que después que el Señor les habló estas cosas, ascendió, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Me gusta el versículo 20. Y ellos, ¿qué dice? Saliendo, predicaron, ¿en dónde? En todas partes. Y ahí viene, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Dios. ¿Seguirá el Señor haciendo lo mismo hoy? ¿Nosotros creemos que realmente el Señor sigue obrando de la misma manera? ¿Nos seguimos recibiendo esta encomienda del Señor? Algunos dicen, bueno, pero eso fue solamente para los discípulos que se transformaron en apóstoles, para la época de los apóstoles. No, esto es para la época y el tiempo de la iglesia, para que en todo tiempo la iglesia salga a predicar, a anunciar el mensaje del Señor, y el Señor estaría respaldando, confirmando la palabra predicada con las señales que la seguían. Y yo digo, qué importante esto, ¿no? Siempre lo decimos, pero lo digo una vez más. Ese orden que menciona allí es el importante. Las señales deben seguir a los que predican y no y a los que creen, y no al revés. Lo que uno ve hoy es la antítesis, es lo contrario. Hoy la gente se mueve de un lugar para el otro detrás de las señales. Por eso es que el enemigo tiene oportunidad de hacer lo que dice la palabra que va a hacer. Hacer señales y prodigios mentirosos para engañar y para llevar detrás de sí, especialmente y objetivamente, a los que creen, para que se aparten del Señor. Pero si usted, en vez de ser un seguidor de señales, usted es un testigo del poder de Dios, y usted es un testimonio vivo, y su vida es un mensaje para todos aquellos que le rodeen, su mensaje, su palabra, su testimonio va a mostrar y será confirmado por las señales que el Señor puede hacer en la vida de aquellos que creen. Recién decía que estos tenían que moverse, y no se crea que fue muy fácil hacerlo. Si bien Marcos
dice que salieron y que, sin embargo, ese salieron tiene una situación que está explicada en la Biblia, porque el Señor tuvo que desatar una persecución allí en Jerusalén, que los movió e hizo que se desconcentraran de Jerusalén y pudieran entonces ir a todos los lugares y pudieran llevar el Evangelio, como dice el texto, a todas partes. El primer intento fue de quedarse concentrados en Jerusalén. Sin embargo, el Señor tuvo que usar el método de la... No les pareció en principio que a lo mejor esto podría venir del Señor, ¿no? Pero el Señor les envió la persecución. Y el que encabezaba esta persecución allí en Jerusalén y en los alrededores era uno llamado Saulo de Tarso. ¿Qué le parece? ¿Le suena este nombre? Fue uno que después el Señor arregló cuentas con él. O mejor dicho, él tuvo que arreglar cuentas con el Señor. Y el Señor lo levantó como un apóstol para llevar el Evangelio especialmente a los gentiles. Qué hermoso todo esto. Pero lo importante es que podemos ver que si nos movemos y salimos y llevamos la palabra, veremos las señales, los resultados, la confirmación de la palabra. Dice que en el capítulo 5 de los Hechos hay un texto, un breve pasaje, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, que era lo que Dios había dicho que iba a hacer, que el Señor iba a hacer. Y dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, cuando Dios empezó a mover su mano de poder y ellos comenzaron a predicar y anunciar la palabra, el Señor empezó a mostrar esos hermosos frutos. Dice tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire. A lo menos la sombra de Pedro. No podían ellos abastecer a todos y orar uno por uno a todos. Quizás estaba todo el pueblo agolpado y era imposible poder atender a cada uno, pero dice a lo menos que pasara la sombra de Pedro sobre ellos y eran, como bien dice acá, eran sanados. Se había amontonado tanta gente porque de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Todos eran sanados. Esto no era otra cosa que el cumplimiento de la palabra que el Señor les había dado. Qué hermoso que podamos nosotros comprender esta verdad. Muchas veces decimos, parece que el Señor hoy no hiciera los milagros que hacía en la iglesia primitiva. Parece que hoy el Señor no hace los milagros y las señales que hacía en aquel tiempo. Pero tampoco vemos las manifestaciones de fe que había en aquel tiempo, cuando la gente se acercaba para recibir la bendición de Dios. Que se notó y se vio cuando aún Jesús todavía estaba en su ministerio recorriendo ciudades y aldeas y se agolpaba la gente y venían de otras ciudades trayendo a los enfermos en lechos. Y el Señor los sanaba. Esto mismo pasaba evidentemente aún cuando ya el Señor
ya no estaba con ellos. Y el Señor mostraba su gracia y su poder en aquellos que venían trayendo a los enfermos, a los atormentados de espíritus inmundos, y dice, y todos eran sanados. Está claro en la Biblia, ¿no? Está bastante sintético, pero claro. Había un movimiento. Traían. Yo siempre digo, esos son los obreros que no están registrados con nombres en la Biblia, ¿no? Traían de las distintas ciudades a donde estaba Jesús y después donde estaban los apóstoles, los llevaban. No había medios de transporte como ahora. No era fácil transportar de una ciudad a otra un paralítico o aquellos que estaban atormentados por un demonio, o a lo mejor aquellos que estaban sufriendo quién sabe cuántas enfermedades. Pero estaban estos anónimos siervos de Dios y siervas de Dios que hacían esta obra maravillosa. Jesús, de alguna manera, nos deja un mensaje al respecto. Cuando estaba predicando allí en esa casa donde su audiencia, que era bastante compleja, porque estaba el lugar como copado por los fariseos y los sacerdotes, dice que vinieron 4 amigos con un amigo que estaba paralítico. Vinieron a donde estaba el Señor. Y como no pudiendo entrar al lugar porque la casa estaba llena y desbordada, me imagino que estarían mirando en punta de pie por la puerta o por las ventanas, subieron a la azotea y abrieron un agujero, un boquete, y bajaron al paralítico delante del Señor. Y cuando el Señor ve esta escena, cuando el Señor ve qué es lo que está ocurriendo, ¿se acuerda lo que dijo Jesús? Momentito, ¿qué están haciendo? ¿Cómo van a romper el techo? En nuestra Biblia no está eso. No. Jesús, viendo, dijo, aquellos que estaban haciendo eso, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico que los pecados les eran perdonados. Y después le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Pero qué vio Jesús? Vio la gran fe de aquellos que con trabajo, con amor, con esfuerzo, vinieron trayendo al paralítico, lo subieron al techo, a la terraza, y allí seguramente con unas sogas, no me doy cuenta de qué manera lo habrán bajado, pero era toda una proeza. Y dice que Jesús vio la fe de ellos. Nadie hubiera visto eso. Si hacemos, o si tenemos algo que nos representara esto y sin conocer el texto bíblico, ¿no? Pensamos, ¿qué diríamos? ¿O qué hubiera dicho Jesús? No sé si hubiéramos acertado. Pero Jesús vio la fe de ellos. Y creo que también vio la fe de todos esos hombres y mujeres que con esfuerzo y con fe agarraron a los enfermos, a los que padecían, a los que estaban torturados por Satanás, y los llevaron y los acercaron y los pusieron a los pies de Jesús para que fuesen sanos. Qué grande es esto. No sé, ¿no debiera ser así hoy? ¿Cómo? Amén. Amén. Sin embargo, y lo decimos con dolor en nuestro corazón, vemos grandes aglutinamientos de personas
que no coinciden generalmente con esto. En San Cayetano, en la Virgen de San Nicolás, detrás del Gauchito Gil, de la difunta Correa y tantas otras deidades. Y vemos multitudes. ¿O no es así? Tenemos que decir, y con dolor, que tenemos o vivimos en una nación que es muy idólatra. Porque donde vayamos, al norte, al sur, a este y el oeste, vemos grandes altares a las idolatrías. ¿O no es así? En las rutas, en las montañas, en todo lado donde uno va. Y ahí está. Entonces, creo que ahí es donde nosotros nos debemos interpelar y decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Queremos ver los milagros del Señor? ¿Queremos ver las señales y los prodigios? Esos van a seguir a la predicación del Evangelio, al esfuerzo por traer a las almas a Cristo, para que podamos ver la gracia y la gloria de Dios manifestada. Y esto nos toca a cada uno de nosotros para que desde el lugar donde estamos o el ministerio que Dios nos haya dado, podamos tomar conciencia de que realmente debemos hacer lo que el Señor nos pidió. En Hechos capítulo 8, versículo 4, desde el 1 dice un poco lo que dijimos antes, que Saulo consentía en la muerte de los creyentes y hubo una gran persecución, el versículo 1 del capítulo 8. Una gran persecución, ¿contra quién? Contra la iglesia, que estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y qué estaban haciendo en Jerusalén? Estaban predicando, bárbaro. Y muchos venían a él y gloria a Dios, estaban todos contentos. Pero el Señor no les había dicho que predicaran en Jerusalén nada más. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Le di un plan de trabajo en Jerusalén. Bien. Pero después les dijo, en toda Judea, es decir, en todos los alrededores, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos habían quedado concentrados en Jerusalén. Y entonces el Señor dice que a través de esa persecución, en el versículo 1 del capítulo 8, vino esa persecución y fueron ¿qué? Esparcidos, forzosamente. No es que les dijeron, señores, les vamos a pedir por favor que cumplan con la palabra del Señor, así que cada uno vaya por distinto lugar y vayan y prediquen la palabra. No, vino Saulo de Tarso, temible, y comenzó la gran persecución. Y dice que todos fueron esparcidos, tuvieron que salir por todas las tierras de Judea y de Samaria. Fíjese que tenían que seguir el plan de Dios, ¿no? Entonces fueron esparcidos por toda Judea, que era lo que no habían hecho, y también, el otro punto, hasta Samaria. Dice, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Esto fue después de la lapidación del primer mártir cristiano. Hicieron gran llanto sobre él, porque bueno, era muy amado. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué dice? Asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No era fácil la cosa. No era fácil. ¿O no es así?
Yo digo, hoy tenemos una bendición muy grande, podemos salir a trabajar y a predicar, tal vez cambiando los métodos y adaptándolos a la forma y al tiempo que nos toca vivir, porque acá no habla de métodos y de formas, habla de salir y predicar, habla de salir del entorno en el cual nos encontramos, que es, digamos así, como el núcleo de la bendición, que es la iglesia, y salir a llevar el mensaje y la palabra del Señor. Pablo asolaba a la iglesia. Y dice que los que fueron esparcidos, los que tuvieron que salir corriendo, iban por todas partes haciendo ¿qué? ¿Qué hacían? ¿Sí? ¿Trajeron la Biblia? Bien, anunciando el Evangelio. Y relata un caso. Entonces Felipe, uno de los diáconos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Salió corriendo de Jerusalén y llegó a Samaria, mire, un lindo trecho. Y la gente, fíjese, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? ¿Qué era lo que decía Felipe? Ay, nos dice acá lo que decía Felipe. Predicaba el Evangelio, anunciaba las buenas nuevas, llevaba el mensaje de Cristo. Y dice que ellos oían y veían las señales que hacía, porque la palabra era confirmada con las señales. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, dice que salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. Fíjese, qué hermoso. Él salió corriendo con cierto temor. Si no se hubiera quedado ahí, hubiera dicho, bueno, si me tienen que apedrear, que me apedreen. Y el Señor le dice, yo necesito alguien que vaya y predique allá. Si te apedrean no va a haber nadie que salga allá. Lógicamente que se le iba a pasar mal, lo iban a encarcelar y tal vez lo iban a matar. Pero ahora el asunto era salir, era el empujón que necesitaban para poder moverse y hacer lo que el Señor les había encomendado. Y dice que él saliendo y llegando a Samaria predicaba la palabra del Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Señales, prodigios, milagros, sanaba a los enfermos, libraba a los endemoniados, sanaba a los paralíticos, a los cojos. Y dice que había un gran gozo en aquella ciudad. En aquella ciudad. Yo digo, qué importante para nosotros realmente tomar en cuenta esto. Y tal vez autoformularnos la pregunta, ¿estamos haciendo lo que dijo el Señor que había que hacer? Cri, cri. ¿Estamos haciendo lo que teníamos que hacer? No es mucho lo que se pide, es que salgamos. Y cada uno en el ministerio que Dios le ha dado, porque no todos hacemos lo mismo, no todos a Dios le da lo mismo, o la misma forma, el mismo método para llevar la palabra. Pero sí, Dios lo quiere usar a todos. Y no me cabe la menor duda que cuando empiecen a entrar por estas puertas almas que no conocen al Señor, los endemoniados, los enfermos, los que tienen realmente vidas arruinadas, no me cabe la menor duda, hermanos y hermanas, que veremos las señales y los milagros y veremos lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno como también en la nuestra. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado. Dimaray Sandanamara. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado Dios. Gracias, Señor.
A mí se me estruja el corazón cuando a veces se hacen los reportajes en esas procesiones a ídolos muertos y a dioses que no son dioses. Y esa gente que a veces está días y días aún debajo de la lluvia haciendo colas para llegar al santuario. Algunos de ellos sí, yo soy devoto porque a mí me hizo esto y a mí me concedió aquello y a mí me dio lo otro. ¿A usted no se le estruja el corazón? Si no se le estruja el corazón, ay, a mí se me estruja el corazón. Se me estruja el corazón. Cuando hay quienes hacen grandes esfuerzos y realmente hasta laceran su propio cuerpo para llegar a esos santuarios y le atribuyen a esas deidades muertas milagros. La Biblia dice que aún el enemigo hará señales y prodigios para que sean engañados y no conozcan la verdad. Nosotros estamos en la verdad. Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros creemos en la verdad. Estamos predicando la verdad. Y necesitamos entonces quizá hacer esto, lo que el Señor les ordenó a los primeros. Pero pastor, eso era para la iglesia del primer siglo. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién dijo eso, que era para ellos solamente? Cuando la iglesia del Señor todavía está sobre la tierra y cuando todavía tiene que completarse el proyecto del Señor de que este evangelio llegue hasta el final de esta tierra. Y es seguro que todavía no llegó, porque el Señor dijo que cuando este evangelio sea predicado y llegue hasta los confines de la tierra, entonces viene el fin. Es evidente que todavía no llegó. ¿Y quiénes son los que deben llevar el evangelio hasta esos confines? ¿Y quiénes son los que deben predicar el evangelio? Aún en el propio entorno en que cada uno esté. Siempre, creo que lo dije muchas veces, ¿no? Yo estaba como alumno de la escuela dominical, era chico, y teníamos el material con unas figuritas, el material para los niños. Y en la clase, en la lección, había la imagen de una persona, un hombre arrodillado en la cama, pidiéndole al Señor que lo envíe a predicar a la China. Y se veía en el dibujo, en la imagen, una mano, la mano de Dios, diciéndole, andá y predicarle a tu vecino. Si lo manda a la China, vaya a la China. Pero a lo mejor hay mucha gente alrededor suyo, en su casa, en su trabajo, en su estudio, en el lugar donde estemos. Parece que tenemos que cuidar esos ámbitos para que los hermanos, nuestros jóvenes, no se contagien de la mundanalidad que hay en el mundo. Cuando en realidad nosotros tenemos que contagiar la bendición que tenemos, siendo sal y siendo luz. ¿O no es así? Como le dijo el Señor a Jeremías, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces, si tengo que estar en el colegio, tengo que estar en un trabajo donde son todos inconversos y qué sé yo, eso no me puede invadir mi vida espiritual y me va a formar a la imagen del mundo. Yo tengo que ser un testimonio para la gloria de Dios. Y tal vez muchos se burlen, muchos sean violentos contra nosotros, otros se rían de nosotros. Pero ese mensaje seguramente a algunos va a llegar y van a recibir la palabra del Señor y van a ser salvos. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Que el Señor yo lo que quiero es hacer que hagamos una reflexión, que hagamos un
un pensar en si realmente en lo individual paso 1 y en lo corporativo paso 2, ¿no? Y en esto nos incluimos todos, ¿eh? No crea que uno está acá como un acusador. Yo soy el vocero de Dios y creo que el Señor hoy me da esta palabra para que la comparta con ustedes. No es una palabra ni siquiera que la preparé en casa. Pero reconocemos. ¿Qué esperamos? Pregunta. ¿Esperamos que venga alguna persecución para movernos? Nadie dice amén. Amén, gloria a Dios. ¿No? ¿Qué esperamos? ¿Alguna señal del cielo que nos diga tenés que moverte? No, está la palabra. La palabra es clara y la tenemos que obedecer. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos. Y por supuesto, seamos sinceros con Dios porque Dios conoce nuestros corazones. Y que podamos unirnos y gastar toda nuestra energía, no en disputas nuestras, no en cuestiones irrelevantes que no hacen a lo que es nuestra fe, ni siquiera a lo que es el poder compartir la bendición de Dios cuando llegamos a la iglesia. Porque la necesidad está ahí y crece. Que el Señor nos ayude y nos dé esta inquietud. Tenemos que por momentos pensar que es como si fuéramos la iglesia primitiva, que el Señor nos dice lo mismo. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Lleven la palabra del Señor. Y cuando esto suceda y cuando, como dije antes, veamos entrar por estas puertas a tantos necesitados y con problemas, y el Señor mueva nuestros corazones para que podamos orar en el Espíritu, para que ellos se liberen y para que sean sanos y para que sean libres y transformados, el Señor va a remover. El Señor va a traer un avivamiento glorioso, porque veremos la confirmación del Señor obrando maravillas y milagros a través de nuestra vida, en nuestra propia vida y en la vida de aquellos que se acercan al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor obre. Creemos positivamente, firmemente, que el Señor no ha cambiado. ¿No es así? Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Su evangelio no ha cambiado, es el mismo, el de ayer, el de hoy y el que seguirá siendo hasta que Él venga. ¿Quiénes somos nosotros para decir que esto no, que esto se terminó? Para establecer nosotros las pautas de interpretación que nos alejen del propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces, claro, vamos a sentir lo que a veces sentimos y vamos a oír lo que a veces oímos. Parece que Dios no obra milagros. Cuando Dios obra milagros, parece que Dios no está atento a nuestras necesidades, cuando el Señor está muy atento a todas nuestras necesidades y problemas. Y quizás seamos nosotros los que no estamos atentos a lo que Él nos dice que debemos hacer. El unirnos para poder programar y salir y traer. Como aquel o aquellas parábolas, especialmente la parábola cuando el Señor le dice al siervo, hacía una gran fiesta y los que eran invitados empezaron a excusarse. No, hoy cumpleaños, hoy juega Boca, o es el Mundial, o
La cuestión es que ninguno de los invitados vino. ¿Saben a qué parábola me refiero, no? Uno dijo que se iba a casar, el otro tenía que comprar una yunta de bueyes, el otro que había que comprar una hacienda. Bueno, ya saben la parábola. Yo la puse en términos actuales. Entonces le dijo, mira, no nos hagamos problema. Andá por la ciudad y juntá a los ciegos, a los mancos, a los pobres y tráelos. Hacelos entrar en mi casa. Y el siervo diligente fue y se ve que habrá juntado mucha gente y la trajo. Y la hizo entrar en la casa de este noble señor. Y le dijo, Señor, ya hice, pero todavía hay lugar en la casa. Entonces le dijo, bueno, entonces ahora anda un poco más allá, por los caminos, por las rutas, por los vallados. Y les dijo, no solo tráelos, forzalos a entrar. ¿Se acuerda de la parábola esa? Forzalos. No quiere decir que lo tenemos que atar y hacerlo entrar a los empujones a la iglesia. Pero que pongamos toda nuestra ocupación en poder traerlos a los pies de Cristo. Forzarlos a entrar ahí significa eso, no el querer atarlos y traerlos con una soga, no. Pero hay algunos que necesitan que alguien que le diga, bueno, mira, si querés, vení, si no, no venga. Mostrar la solicitud, decirle, mira, vení al Señor. No hay nadie que va a poder bendecir tu vida, nadie que va a poder librarte, nadie que pueda salvarte, solamente el Señor. Yo te acompaño, vamos. Tal vez eso es el forzar. ¿Te pago el boleto? ¿El remis? Tal vez eso sea forzar. Pero qué gozo cuando vemos a las almas entrar en la iglesia. No me cabe la menor duda que el Señor hará milagros y maravillas. Cuando hace muchos años tuvimos una campaña que dirigimos los jóvenes, los que éramos jóvenes, ¿no? Ya se dan cuenta que fue hace muchos años. Le propusimos al pastor, sentimos en el corazón hacer una campaña. Y dijo el pastor, bueno, háganla. Él predicaba nomás. Nosotros tenemos que hacer todo. Y gloria a Dios, nos juntamos. Nos juntamos. Y empezamos a ir todos, nos repartimos por distintos lugares. Y empezó a llegar gente de distintos lugares, las traíamos a la iglesia. Y esa campaña duró mucho tiempo, era por una semana. Y duró mucho más que una semana. Duró años. Entonces, quizá tenemos que despertar a esta realidad y poder realmente unirnos en este espíritu y poder decir amén. Vamos a comenzar a servir y a trabajar para el Señor. En medio de todo este servicio y de todo este trabajo y de toda esta bendición que vendrá, nuestra vida se va a edificar. Estudiemos la palabra, nos preparamos para la venida de Cristo, pero dice el Señor que bienaventurado el varón que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Entonces, les dejo este pensamiento, les dejo esta reflexión y espero que realmente podamos hacer algo ya. Amén. ¿Sabe una cosa? Esto se pone de manifiesto después de la experiencia que tuvimos con la pandemia. Pero es muy fácil decir la pandemia, pero la pandemia terminó.
Se acabó. Y ahora hay que seguir adelante y seguir trabajando para el Señor. Hay que empezar a moverse otra vez. Y digo lo que dije antes, estamos todos en esto, me incluyo. Queremos ver esta casa llena. Señor, queremos que esta casa se llene completamente de almas. ¿Tiene usted ese sentir? No para hacer más grande esta iglesia que la iglesia de fulano, no. Para gozarnos en la presencia de Dios, para que muchas almas puedan tener la oportunidad que nosotros tuvimos en su momento. Y para gozarnos en ver que, como dijimos al principio, el Señor no ha acortado su mano. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él sigue obrando maravillas y milagros.